Bien chicos, bienvenidos a este nuevo video explicativo del curso de estadística. El tema que vamos a ver ahora en esta unidad es el tema de tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. ¿Ya? Nosotros en el tema anterior de estadística aprendimos a elaborar tablas de distribución de frecuencias y hacer un correcto análisis y interpretación. ¿Sí? En el tema anterior entonces ya hemos visto tablas de frecuencias, pero hemos aprendido a elaborar tablas de frecuencias para datos no agrupados. ¿Ya? Nosotros hemos hecho tablas, sí, pero no hemos agrupado los datos. Ahora vamos a construir tablas, pero vamos a agrupar los datos. ¿Cómo? En intervalos. ¿Ya? Estas tablas de frecuencias para datos agrupados, como ustedes pueden ver acá en esta imagen de presentación, son muy parecidas a las tablas que hemos aprendido a elaborar, las anteriores, ¿ya? Pero en este caso pues los datos se agrupan en intervalos. Pero de ahí con respecto a los demás, con respecto a las frecuencias, a las columnas, es decir, a las frecuencias son las mismas, ¿no? Frecuencia absoluta, acumulada, relativa acumulada, frecuencia porcentual, ya tienen las mismas frecuencias y las frecuencias se calculan de la misma forma. Como pueden observar ustedes aquí, en una tabla de frecuencias para datos agrupados tiene una columna adicional que no tenía la tabla de frecuencia anterior, que es la columna de marca de clase, ¿no? En esta tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados se le agrega una columna más, que es la columna de la marca de la clase, porque a los datos los vamos a agrupar en intervalos. Entonces, por lo tanto, hay que agregar una columna más. Esa es, digamos, la pequeña diferencia que hay entre esta tabla y las anteriores. Bien, entonces, ¿qué son las tablas de frecuencias para datos agrupados? Las tablas de frecuencias para datos agrupados son tablas en donde los datos originales, o sea, los datos estadísticos recolectados, se clasifican, es decir, se agrupan en intervalos de clase para organizar mejor una mayor cantidad de datos. ¿Ya? Se utiliza cuando los valores de la variable cuantitativa son continuos. En las tablas de frecuencias que vimos en el tema anterior, esas tablas de frecuencia eran válidas para ordenar y agrupar variables estadísticas cualitativas o cuantitativas discretas. ¿Ya? En este caso, para poder ordenar y organizar los datos estadísticos que son de tipo variable cuantitativa continua, se utilizan las tablas de frecuencias para datos agrupados. ¿Y por qué? ¿Sí? Porque como son variables cuantitativas continuas, eso quiere decir que los datos son numéricos y son números decimales. Entonces, como son números decimales, van a haber muchos datos estadísticos y datos estadísticos variados, ¿no? Porque no es lo mismo que sean datos enteros, porque del 3 se puede pasar al 4, ¿no? O puede ser que sea 3, 3, 3, 4, 4, 4. En cambio, cuando son decimales, puede ser 3.1, 3.2, 3.15, 3.23. Va a haber mucha variabilidad en los datos y por lo tanto va a haber más datos. Entonces, en este caso, no aplica, por eso que no aplica hacer una tabla de frecuencias normal, como hemos aprendido en el tema anterior, en la unidad anterior, ¿ya? Porque si lo quisiéramos hacer, en este caso, pues una tabla de datos sin agrupar, o sea, una tabla de frecuencias como lo hemos hecho en la anterior unidad, ¿ya? ¿Sí? Mi tabla tendría demasiadas filas. O sea, la columna donde está la variable estadística, habrían demasiadas variables, demasiados datos, muy variados, por lo tanto van a haber varias filas, ¿sí? Y van a haber pues, pocos datos que se repiten, ¿no? 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Entonces eso que va a originar que mi tabla de frecuencia tenga muchas filas. Y si mi tabla de frecuencia tiene muchas filas, ya no se va a ver muy
desordenado, no se va a poder entender mejor. Y cuando queramos hacer los gráficos estadísticos, peor, ¿sí? No va a salir bien, no se va a poder visualizar ni analizar correctamente. En esos casos, pues tenemos que agruparlos. Los datos se agrupan en intervalos de clase, ¿sí? Ustedes saben que un intervalo tiene un límite inferior, tiene un límite superior, y quiere decir que el grupo de números está dentro de este intervalo. Por ejemplo, aquí este intervalo corresponde a todos los que están comprendidos entre el 38 y el 42, dependiendo, ¿no? Si es cerrado en ambos lados, si es abierto en ambos lados, si es cerrado en un lado, abierto en el otro, o puede ser abierto en un lado y cerrado en el otro, ¿sí? Si es que los intervalos, por ejemplo, son cerrados, así, quiere decir que se consideran todos los números desde el 38 al 42. Todo el grupo de números están desde el 38 al 42. ¿Ya? Pero si el intervalo es abierto, ¿sí? Si es abierto, quiere decir que no se considera ni el 38 ni el 42, sino todos los que están entre el 38 y el 42. O puede ser que el intervalo sea cerrado a un lado y abierto en el otro. Eso quiere decir que por este lado es cerrado, o sea que sí se considera el 38, y por el otro lado es abierto, no se considera el 38. Entonces acá estarían todos los datos desde el 38 hasta antes del 42. ¿Ya? O puede ser que sea al contrario, ¿no? Puede ser que aquí sea abierto y a la derecha cerrado, quiere decir que no considera el 38, sino después de todos los números que están después del 38 hasta el 42, sí considera el 42. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace. Se agrupa en intervalos, en grupos, para poder, ¿con qué finalidad? Poder reducir el número de filas, para que mi tabla tenga la menor cantidad de filas y no suceda como sucedería si es que no lo agrupo. Tendría demasiadas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 filas. Una tabla de frecuencias a lo mucho debe tener como máximo 10 filas, 8 filas, ¿no? No más, ¿ya? Entonces, si lo agrupamos, se reduce el número de filas, ¿ya? Entonces, en esos casos vamos a utilizar este tipo de tablas, ¿ya? Para variables cuantitativas continuas cuando haya mucha variabilidad de datos, o sea, que haya muy pocos datos que se repitan, haya muchos datos diferentes. Entonces, en ese caso vamos a tener que agruparlos en intervalos. Ahora, si yo cómo voy a saber cómo voy a agrupar en intervalos, ¿sí? Ahí hay fórmulas, ¿sí? Ahí hay pasos, ¿sí? Métodos de cómo poder hallar los intervalos, así es que no se preocupen, ¿ya? Bien, a ver, estos son los conceptos que se deben de tener en cuenta, ¿ya? Primero, el rango, ¿ya? Para poder yo saber mis intervalos, lo primero que tengo que yo es hallar el rango, ¿ya? ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos. O sea, es la resta entre el dato mayor menos el dato menor. En este caso, por ejemplo, ¿no? Acá mi dato menor era 40 y mi dato mayor es 66. Entonces la resta de 66 menos 40, que es 26, ese vendría a ser mi rango, ¿ya? Ese sería mi rango. Bien, entonces se halla el rango, eso es lo primero que tenemos que determinar. ¿Y por qué? Porque voy a necesitar el rango para poder determinar cuántos intervalos va a tener mi tabla, ¿ya? Muy bien, entonces lo primero que se halla es el rango, que es la resta del dato mayor menos el dato menor. Luego de ello, ¿ya? Voy a calcular, que todos estos datos se calculan, el número de intervalos de clase. ¿Cuáles son los intervalos? Eso, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de filas, el número de intervalos de clase viene a ser el número de filas que va a tener mi tabla, ¿ya? Y se representa con la letra K, el rango se representa con la letra R, ¿ya? Entonces, el número de intervalos, ¿cómo se calcula? Dividiendo, dice, el rango, por eso que previamente, primero tenemos que hallar el rango,
porque lo voy a dividir, ¿ya? Dividiendo el rango en un número adecuado de intervalos de clase, por lo general del mismo tamaño. Y se puede utilizar la regla de Sturge. Hay varias maneras. Si ustedes consultan en diferentes libros, ¿sí? Hay algunos autores que calculan el número de intervalos de una manera y otros de otra. Nosotros vamos a utilizar la regla de Sturge. Esta es la regla de Sturge, ¿ya? Donde K, que es el número de intervalos, es igual a 1 más, ¿sí? Esta fórmula, ¿no? 1 más 3.3 por el logaritmo de n. ¿Y qué es n? N viene a ser el total de la muestra, el total de datos, ¿no? Que debería ser mayor o igual que 10, porque si son menos de 10 datos, ya no es necesario hacer una tabla de frecuencias. Las tablas de frecuencias se hacen pues cuando son más de 20 datos, ¿no? Bueno, acá me está dando un mínimo de 10, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si es que son menos de 10 datos, pues entonces ya me ahorro este paso y simplemente hago una lista de datos y ya puedo hacer mi análisis e interpretación. Pero si son más de 10 datos y son muy variables en este caso, voy a aplicar pues la regla de Sturge para hallar o calcular el número de intervalos, ¿ya? Entonces, va a ser 1 más 3.3 por el logaritmo, no sé si el total de datos es 50, entonces va a ser el logaritmo de 50, o si es 20, por el logaritmo de 20. En este caso, primero tengo que hallar el logaritmo del tamaño de la muestra, le multiplico por 3.3 y le sumo más 1, y eso me va a dar el número de intervalos, ¿ya? N entonces es el número total de datos. Luego que yo calcule el número de intervalos, ya tengo el rango, ¿ya? Antes de eso, Dios se recuerda, el resultado que se obtiene por la regla de Sturge, a ver, en la mayoría de casos cuando hacemos esta fórmula, nos salen siempre los resultados en decimales, ¿ya? Y obviamente pues el número de intervalos no puede ser decimales, porque el número de intervalos es el número de filas, y no puede ser que haya 3,8 filas, ¿no? O hay 3 filas o 4, el número de filas son siempre cantidades enteras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que aproximar al entero más próximo para así obtener el número de intervalos de clase. Es decir, por ejemplo, si el número de intervalos me sale, no sé, 6,8, entonces lo puedo aproximar al entero más próximo, que puede ser 7 o en algunos casos hasta puede ser el 6. ¿Sí? El entero siguiente o el entero que indica acá. Va a depender, bueno, se acostumbra a que sea el entero siguiente, ¿no? Porque dice el entero más próximo. Y el entero más próximo en este caso es 7, ¿no? El entero más próximo. Si acá hubiese sido, por ejemplo, si hubiese sido 6.1, entonces el entero más próximo en este caso es 6. ¿Ya? Entonces sería así. Pero lo tengo que aproximar al entero más próximo para poder obtener el número de intervalos. Bien, luego de eso ya tengo el rango, ya tengo el número de intervalos, tengo que calcular el tamaño del intervalo o la amplitud de la clase. ¿Qué es esto? El tamaño del intervalo o amplitud del intervalo o amplitud de clase, porque se llama intervalo de clase, la amplitud de la clase o del intervalo viene a ser la diferencia que hay entre cada límite del intervalo. O sea, en este caso, por ejemplo, mi ancho del intervalo de clase es 42 menos 38 es 4. ¿Sí? Abajo también es 4. ¿Sí? 52 menos 48, 4. 57 menos 53, 4. 62 menos 58, 4. Siempre los anchos de clase son iguales en todos los intervalos, ¿ya? Entonces, tenemos que calcular cuál va a ser la diferencia que hay entre estos extremos. Y a eso se llama ancho de clase. ¿Cómo se calcula eso? Esto se determina para que los intervalos de clase tengan el mismo ancho, el mismo tamaño. Y tiene esta fórmula, ¿no? Dividiendo el rango entre el número de intervalos. Por eso que siempre en mi primer paso, acostumbrémonos ya, estos son los pasos. Primer paso, calcular el rango. Segundo paso, calcular el número de intervalos. Y luego de tener ya el rango y el número de intervalos, yo puedo calcular la amplitud o ancho de clase. Ya también se llama ancho de clase o tamaño del intervalo.
que es la división del rango entre el número de intervalos. Ya con eso yo ya puedo determinar, ¿sí? Cuáles son los intervalos, ¿ya? Pero para eso tengo que definir los límites de cada intervalo. Los límites vienen a ser los extremos, los números que van a la izquierda y a la derecha, ¿ya? Los límites de clases son cada una de las clases en la que se pueden clasificar o agrupar los datos. Los extremos de los intervalos son los límites, ¿ya? Que tenemos acá. Límite inferior del intervalo, que es el que está al lado izquierdo, y el límite superior del intervalo, que es el que está al lado derecho, así, ¿no? ¿Sí? El de izquierda, del punto y coma, es el límite inferior, que es el menor, y el mayor va a la derecha, ¿ya? Entonces, estos límites vienen a ser los extremos de cada intervalo, ¿ya? Y pues obviamente para yo definir el extremo superior o límite superior necesitaba tener previamente el ancho de la clase, porque si no, tengo que saber cuál va a ser la distancia del inferior al superior, cuál es la diferencia, ¿sí? Para eso hemos calculado el ancho de clase, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el límite inferior? El límite inferior de la primera clase, ¿ya? De la primera clase. ¿Cuál es el límite inferior de la primera clase? Se preguntarán ustedes. Este es el límite inferior de la primera clase. ¿Sí? Este es la primera clase, este es el intervalo de primera clase, el intervalo de segunda clase, intervalo de tercera clase, clases o filas, ¿ya? El intervalo de la cuarta clase o cuarta fila, el intervalo de la quinta clase o quinta fila, el intervalo de la sexta clase o sexta fila. Entonces, en este caso me está diciendo que el límite inferior de la primera clase, vamos a revisar, ¿cuál será? Este es el límite inferior, ¿no? Este es el límite inferior y este es el límite superior, ¿ya? El límite inferior de la primera clase siempre es el dato menor, ¿ya? El límite inferior del intervalo de la clase primera será siempre el menor de los datos, ¿sí? Y para eso previamente acá había identificado el menor, el dato menor, ¿ya? Entonces ya tengo el dato menor identificado, entonces por ahí empiezo. Entonces aquí, si regresamos para que vean los intervalos, entonces aquí va el dato menor de todos, ¿ya? Y el límite superior va a ser pues el resultado de sumar este primer límite inferior más el ancho de la clase. El ancho de la clase es 4, entonces 38 más 4, 42, ¿ya? Así es como voy yo armando o creando los intervalos, ¿ya? Así, tengo que ir poniendo. Y siempre para las tablas de frecuencia de datos agrupados, los intervalos siempre van a tener esta forma. Van a ser cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. Es decir, que se considera este dato, pero el de acá no. Cerrado significa que empieza desde este dato y abierto significa que es menos que este dato. Este dato de acá no se considera. Y ¿para qué me sirve eso? Para poder contar cuántos datos hay en ese intervalo. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Bien, entonces ya tengo todo con los límites de clase, ya puedo tener todos los intervalos, ¿sí? ¿Cuántos intervalos voy a hacer? Pues lo que me salió en K, ¿no? Aquí, el número de intervalos. Si K me salió 7, entonces tienen que ser 7 intervalos. Si K me salió 8, 8 intervalos, ¿ya? Luego que ya tengo los intervalos, voy a hallar la marca de clase de cada intervalo, ¿ya? ¿Y qué es la marca de clase? Es el punto medio del intervalo de clase, ¿sí? O sea, el punto medio o el valor que está en la mitad entre el límite inferior y el límite superior. ¿Y cómo calculo ese punto medio? Pues sumo el límite inferior más el límite superior entre 2 y me da la marca de clase. Formulita también que hay que saber, ¿ya? Y luego de que ya tengo el número de intervalos, ya tengo la marca de clase, ya puedo hallar las frecuencias, ¿no? Que son las mismas que se hacen o que hacíamos en las tablas de frecuencias anteriores, que son de datos sin agrupar, ¿ya? Entonces, podemos ya hallar la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, relativa acumulada y la relativa porcentual, ¿ya? Ahora,
En el caso de la frecuencia absoluta, en este tipo de tablas de frecuencias en intervalos, agrupados en intervalos, la frecuencia absoluta ya no va a ser la cantidad de veces que se repite el dato. No. La frecuencia absoluta va a ser la cantidad de datos, ¿sí?, que me da el problema, que se encuentran en el intervalo. Tenemos que buscar, tenemos que ver los datos y ver y contar cuántos se encuentran en cada intervalo, y esa va a ser mi frecuencia absoluta. Esa es la diferencia con respecto a la frecuencia absoluta anterior. De ahí todo lo demás, la acumulada, la relativa acumulada y la relativa porcentual, se hallan de la misma manera. ¿Ya? ¿Sí? Entonces vamos a hacer un repaso. Primero calculamos el rango, luego calculo cuántos intervalos va a haber, o sea, cuántas clases, filas va a tener mi tabla. Siempre o en la mayoría de veces K me va a salir en decimal, entonces tengo que aproximarlo al entero más próximo. Luego que ya tengo el número de intervalos, ya puedo determinar el ancho o amplitud o tamaño del intervalo, es decir, la diferencia que va a tener entre el límite inferior y el límite superior. ¿Cómo lo hallo eso? Con esta fórmula, dividiendo el rango entre el número de intervalos. Y ya pues teniendo eso ya puedo definir los intervalos, ¿no? Donde el límite inferior del primer intervalo siempre va a ser el dato menor. Y el límite superior siempre va a ser la suma de este límite inferior más el ancho, más C. ¿Ya? Ahora, ¿y cómo hacemos con respecto al segundo intervalo? ¿Ya? A ver, aquí, para el segundo intervalo, ¿ya?, en algunos casos, como se muestra aquí, el límite inferior de la segunda clase o segunda fila, en algunos casos, o algunos autores, como el que muestra aquí, es uno más que el límite superior anterior. Si acá era 42, acá es 43. Lo mismo sucede para la tercera fila, ¿no? El límite inferior es uno más que el límite superior del intervalo anterior. Y así sucesivamente, ¿no? Uno más, uno más. ¿Sí? En nuestro caso, vamos a hacerlo, no lo vamos a hacer así. ¿Ya? En nuestro caso, nuestro límite inferior de la siguiente clase va a ser igual al límite superior de la clase anterior. ¿Ya? Para que se pueda entender mejor, lo vamos a explicar con un ejemplo. ¿Ya? Y bueno, y no se olviden que en la primera columna van los intervalos de la clase, en la segunda columna van la marca de clase y en la tercera columna van las frecuencias absolutas. Y en las demás ya viene la acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la relativa porcentual. ¿Ya? ¿Cómo se halla la marca de clase? Pues sumando el límite inferior más el límite superior de ese intervalo entre 2. Y en el caso de la frecuencia absoluta, recuerden que es la cantidad de datos que se encuentran en ese intervalo. Y las demás frecuencias se calculan de la misma manera que lo hacíamos en las tablas de datos sin agrupar que aprendimos en la unidad anterior. Bien, ahora sí, vamos a verlo con un ejemplo de aplicación. Me dice, se muestra el siguiente conjunto de datos con los pesos en kilos de 50 personas que asistieron a una consulta en un centro de salud. Y estos son los datos. Ahora, si ustedes son observadores dirán, pero estos no son variables cuantitativas continuas, son variables cuantitativas discretas. Sí, es correcto, ¿ya? Lo que pasa es que las tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados en intervalos también sirven para variables cuantitativas discretas. No solamente para variables cuantitativas continuas, sino también para variables cuantitativas discretas, pero para las variables discretas donde haya mucha variabilidad, ¿ya? Porque si yo tengo variables cuantitativas discretas y no hay mucha variabilidad, eso significa que hay bastantes datos que se repiten, entonces hago una tabla de frecuencias normal, sin agrupar en intervalos. Pero si hay muchos datos enteros distintos, diferentes, eso quiere decir que es muy variable, entonces tengo que agruparlos en intervalos. Y en este caso, si ustedes observan, miren, 88. Ustedes ven otro 88 por aquí, no hay. A ver, 1, 2, ¿ya? A ver, 90. Acá hay un 90, bueno, acá hay otro, 2, 3. Bueno, el 90 puede decir que se repite 4 veces, ¿no? A ver, en el 72 también, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ya, pero miren,
vamos a ir contando todos los datos diferentes que hay, ¿no? Tenemos acá ahora vamos a conectar el lapicero. Bien, vamos entonces a colocar todos los datos diferentes, ¿ya? Miren, el 88, ¿sí? El 88, y abajito le voy a poner la cantidad de datos que hay, 2. Vamos a pretender, ¿ya? Para que ustedes lo puedan visualizar mejor y vean la diferencia entre una tabla y la otra y sepan en qué casos aplicar una tabla, o sea, esta de datos agrupados en intervalos y cuándo no, ¿ya? Vamos a hacer acá esta simulación, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo como lo hacíamos en una tabla de frecuencias sin agrupar en datos, ¿no? Entonces, acá tendría que poner la variable, que es el peso, ¿verdad? Y la frecuencia absoluta sería el número de personas. Miren. Entonces aquí, a ver, el primer peso es 88 y vemos que hay 1, 2. El siguiente es 90. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4. El siguiente es 72. 1, acá no hay, 2, 3. Me pareció haber contado 4. No, ¿verdad? Hay 3. Ya, siguiente es 70. Vamos a ver cuántas veces hay 70. 1, 2, 3, 4, 4. Siguiente, 65. Vamos a contar cuántos 65 hay. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3. 80. A ver, vamos a tener acá. 80. Vamos a contar cuántos 80 hay. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. ¿Qué más tenemos aquí? En este caso tenemos el 67. 1, se repite 1, 1, 1. Y solo hay 1. Nada más. Luego, seguido del 94. Ya, del 94 vamos a hacer rombitos aquí. 1, 2, 2 nada más. ¿Qué más sigue? El 84. Vamos a hacerle 2 rayas. 84. 1. 1 nomás. Luego sigue el 85. 2 rayas para el otro lado. 85. Claro, 84. De ahí sigue el 85. Entonces, 1. Hay 2, ¿no? 2. Paraditos, 82 hay 1. 2. No más. 82 hay 2. Y miren, hasta aquí, ¿cuántas filas va teniendo mi tabla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y no he terminado. Todavía me falta el 54. ¿Sí? Todavía me falta el 54 aquí. 1, 2, 2. Y me falta todavía el 96, el 56, el 91, el 81.
Mi tabla va a tener más de 20 filas seguramente, o menos, ¿no? Pero ya les he dicho, como máximo una tabla de frecuencias no puede tener más de 10. Y esto es mucho todavía, hasta 8 se podría permitir, ¿no? Pero aquí, todavía me van a salir muchas filas, muchas clases va a tener mi tabla. Entonces eso me indica a mí, es un indicador que la tabla de frecuencias sin agrupar no aplica en este caso. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, hay muchos datos variables, o sea, hay muchos datos diferentes. Claro que hay algunas que se repiten 2 veces, 4 veces, 3 veces, ¿no? Pero aún así hay muchos datos y la mayoría son diferentes. Entonces, en esos casos, tengo que utilizar las tablas de frecuencias de datos agrupados en intervalos, ¿ya? Entonces, lección aprendida, las tablas de frecuencia de datos agrupados en intervalos también aplica para variables cuantitativas discretas, pero cuando tienen mucha variabilidad, ¿ya? Entonces, en esos casos, pues, toca o nos conviene agruparlos en intervalo. ¿Eso qué va a permitir? Que se reduzca la cantidad de filas de mi tabla, porque lo vamos a agrupar, o sea, en un intervalo van a estar varios datos ahí, entonces eso va a reducir la cantidad de filas, por lo tanto. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer eso. Entonces, primer paso, era calcular el rango, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, lo primero que se hace es se calcula el rango, ¿ya? Y el rango viene a ser la resta del dato mayor menos el dato menor. Entonces, aquí vamos a identificar cuál es el dato menor. 72, 70, 67, 65, 54... 54, parece que es 54 el dato menor, ¿no? Y el dato mayor parece que fuera 96, 94, 85, sí, pareciera que fuera el dato mayor 96, ¿correcto? Sí, dato mayor 96 y dato menor 54. Este es el dato mínimo y este es el dato máximo. Entonces la diferencia, la resta de esos datos me da el rango. Entonces 96 menos 54, 42. Esto es el rango, ¿ya? Entonces luego que tengo el rango, segundo paso era calcular el número de intervalos, o sea, K, ¿verdad? K. Y eso se hallaba con la regla de Sturge, ¿sí? Esta es la regla de Sturge, ¿no? La regla de Sturge era K igual a 1 más 3,3 el logaritmo de n. Y n es el total de datos. ¿Cuántos son? 50, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 5, 50. Entonces, reemplazando la regla de Sturge, sería que el número de intervalos es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de 50. Entonces, aquí, ¿cómo lo vamos a trabajar? En la calculadora. ¿Sí? En la calculadora tenemos que primero se saca el logaritmo, ¿ya? Entonces vamos acá, logaritmo, primero tengo que ingresar el valor, 50, y saco su logaritmo. Y le multiplico por 3.3, ¿sí? Y al final es la suma, al final es suma más 1. Que me sale 6.6, aquí, ¿no? 6.6, ¿sí? Entonces me dice que tengo que aproximarlo al entero más próximo y el entero más próximo es 7. Entonces, el intervalo puede ser 6 o 7, bueno, pero el más próximo es el 7, ¿verdad? Entonces, quiere decir que mi tabla va a tener 7 filas, imagínense, 7 filas, le hemos reducido a 7 filas, ¿no? Y si lo hubiésemos hecho con la tabla anterior, salían casi 20 filas, ¿no? O sea, de 20 a 7 filas, ¿ya? Bien, y luego que ya calculé el número de intervalos, voy a calcular el ancho de clase o la amplitud de la clase, que es la C, ¿no? Se representa con la letra C, que viene a ser la diferencia entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Y eso se hallaba, pues, dividiendo el rango entre el número de intervalos. O sea, vamos a dividir 42 entre 7, 6. Quiere decir que la distancia o la diferencia entre el límite superior e inferior de mi intervalo va a ser de 6. ¿Ya? Entonces, luego de eso, yo ya puedo determinar los intervalos. ¿Ya? Ya podemos ir
generando los intervalos de cada clase. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el primer intervalo, ¿sí? Los intervalos, bueno, para hallar los intervalos tengo que calcular los límites de la clase. Entonces, a ver, del primer intervalo, ¿no? El límite inferior es el dato menor. El dato menor es 54. Entonces este va a ser mi límite inferior. Punto y coma. Y el límite superior, LS significa límite superior, es la diferencia que hay, o sea, la diferencia entre el límite superior y el límite inferior es el ancho de clase. Entonces lo voy a hallar sumando este límite inferior más el ancho de clase, que era 6. 54 más 6, 60. ¿Ya? Y acá era cerrado, acuérdense, y a la derecha abierto. Este sería el primer intervalo de mi primera clase. ¿Ya? Los demás intervalos, ¿sí? Les había dicho que ya a partir del segundo, el límite inferior es igual al límite superior del intervalo anterior. Si era 60, entonces acá empezamos con 60. Y el límite superior siempre es la suma del ancho de clase, ¿no? Que salió 6, entonces acá le sumo 6 también. 60 más 6, 66. Cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. El siguiente va a ser este igual, se copia el límite superior anterior. Y más el ancho de clase, que es 6, 66 más 6, 72. El siguiente intervalo va a ser igual, el límite inferior es igual al límite superior anterior, más el ancho de clase, que es 6, 78. Abierto. Siguiente, el de acá va a ser igual, va a ser 78, más 6, más el ancho de clase es 84. ¿Cuántos intervalos van? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos es el número de intervalos? 7, faltan 2. El siguiente, cerrado a la izquierda, se copia igual, y le sumo más 6, 90. Falta uno más, se copia igual, 90 más 6, 96, ¿ya? Y el último, el límite superior del último intervalo, ¿sí? Ya no es abierto, sino se coloca cerrado, ¿sí? Y ahí acá están los 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Esos son todos los límites de la clase. Y todos estos son los intervalos, ¿no? Con sus respectivos límites. Y esos intervalos son los que van en la primera columna, o sea, en la columna de la variable estadística, ¿no? Siempre la primera columna es la variable estadística, que es kilogramos, solo que aquí están los datos agrupados, ¿no? 54, 60, 60, 66, 66, 72, 72, 78, 78, 84, 84, 90 y 90, 96, ¿sí? Y siempre tiene que cumplirse eso, ¿no? Que el límite inferior del primer intervalo, de la primera clase, es el dato menor, y el límite superior generalmente es el dato mayor, pero no siempre cumple así. En este caso coincide, pero a veces no cumple. Bien, entonces estos, como les decía, vienen a ser los intervalos que corresponde a la primera columna de mi tabla, que es en la primera columna es la variable estadística, ¿sí? Entonces, luego que ya tengo los intervalos establecidos, paso siguiente es calcular las marcas de clase de cada intervalo. O sea, decir, de este primer intervalo, por ejemplo, ¿ya? Del primer intervalo, la marca de clase pues es la suma del límite inferior más el límite superior, ¿no? 54 más 60 entre 2, formulita, ¿no? Y eso sale 104 entre 2, no, 114 entre 2, y esto es 57. De la segunda columna lo mismo, 66 más 60 entre 2, 126 entre 2, que es 63, del tercero, sumamos 72 más 66 entre 2, que sale 138 entre 2, 69. Miren, y si nosotros vemos la razón con que va aumentando las marcas de clase,
Aquí es más 6. Y aquí también más 6. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que las marcas de clase van aumentando en cada clase en la misma cantidad que la amplitud. La amplitud era 6, ¿verdad? La amplitud de cada intervalo es 6. Entonces quiere decir que las marcas de clases también van aumentando de 6 en 6. O sea, basta con hallar simplemente la marca de clase del primer intervalo. Y las demás marcas de clases le sumo el mismo ancho de clase, más 6, más 6, más 6, y ya tendría todas las marcas de clase, ¿no? Que serían estas. ¿Sí? Basta, como les decía, calcular la primera y las demás aumentan en la misma cantidad que el ancho de clase, más 6, ¿no? 66, 69 más 6, 75, más 6, 81. Más 6, 87. Y más 6, 93. ¿Ya? Entonces basta con usar la fórmula simplemente para el primer intervalo y listo. Ya los demás salen pues aumentándole la misma ancho de clase a todas las marcas de clase. Y esas marcas de clase son las que van en la segunda columna de las tablas. ¿Ya? En la tabla de frecuencia anterior, en la segunda columna iban las frecuencias absolutas. En esta tabla de frecuencia de datos agrupados en intervalos, en la segunda columna va la marca. Ya en la tercera columna vamos a colocar las frecuencias absolutas. O sea, entonces el paso siguiente es ya hallar la columna de las frecuencias absolutas. ¿Sí? Entonces vamos ya vaciando entonces en nuestra tabla. Esto sería nuestra tabla de frecuencia final. Esta es la forma, ¿no? Tiene la misma forma similar que las tablas de frecuencia sin agrupar los datos. Primera columna va la variable, la segunda la marca de clase, la tercera la frecuencia absoluta, la siguiente la frecuencia acumulada, la siguiente la frecuencia relativa, la siguiente frecuencia relativa porcentual, ¿no? Si quiero puedo acá agregar la relativa acumulada, pero eso no se usa mucho, ¿ya? Entonces aquí, primera columna, los intervalos, que eran estas, ¿no? Entonces estas las copiamos aquí. Eran estas, ¿verdad? Y las marcas de clase también las habíamos hallado, que son estas: 57, 63, 69, 75, 81, 87 y 93. Ya está. ¿Sí? Ahora vamos a hallar las frecuencias, ¿sí? Las frecuencias no se hallan, ¿ya? Como se hallaban en el anterior. Bueno, algo similar. Las frecuencias van a ser la cantidad de datos que se encuentran en cada intervalo. O sea, aquí voy a buscar qué datos, o sea, cuántos datos están desde el 54, o sea, cerrado, o sea, se considera el 54, desde el 54 hasta menos del 60, o sea, no puede ser 60. Sería, acá voy a contar el 54, el 55, el 56, el 57, el 58, hasta el 59, ¿no? O por ahí si hubiese pues decimales menores que 60, ¿ya? Entonces voy a contar todos los que son desde el 54 hasta el 60, ¿sí? Vamos a ponerlos aquí para que lo recuerden. Entonces en este intervalo vamos a contabilizar el 54, el 55, el 56, 57, 58 y hasta el 59, ¿no? Porque todos los datos son enteros. ¿Sí? Entonces vamos a contar desde el 54 hasta el 59, ¿ya? Entonces vamos a contabilizar, mucho ojo, ¿sí? Y sobre todo, mucha paciencia, ¿ya? Entonces vamos a ver, desde el 54 hasta el 59, aquí no, 54 no, hasta el 59 se pasa, este sí, ¿ya? Le voy a poner del 54 hasta el 59, este también está en el intervalo, lo vamos a poner acá para acordarnos, ¿ya? Desde el 54 hasta el 60, o sea, desde el 54, el 55, el 56, 57, 58 y 59. Voy a contar todos estos datos. 1, 2, 58, sí. Se pasa, este sí. Se pasa, este sí. Se pasa, este sí. Se pasa, este sí. Se pasa. Entonces, ¿cuántos hay en ese intervalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esta va a ser
mi frecuencia absoluta. La cantidad de números que se encuentran en ese intervalo. 7. ¿Ya? Ahora, la siguiente frecuencia absoluta van a ser los números que están desde el 60 hasta el 66. O sea, el 60, 61, 62, 63, 64 hasta el 65. Del 60 al 66. Vamos a contar. Entonces vamos a contar del 60 al 66. O sea, del 60, 61, 62, 63, 64 hasta el 65. Vamos a contar. A ver, se pasa, este sí. 1. Se pasa, este sí. Se pasa, esto no, se pasa, no. Se pasa, no. Se pasa, no. Se pasa, esta sí. Acá también, ¿no? Ah, no, el 66 no se cuenta. Ya el 62 se pasa, no. Se pasa, no. Este sí. Se pasa, no. Se pasa. Entonces, ¿cuántos contamos? Hay 1, 2, 3, 4. 4. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner 4. ¿Ya? Entonces aquí, la siguiente frecuencia absoluta van a ser todos los datos que se encuentran del 66 hasta antes del 72, o sea, el 66, voy a contar el 67, voy a contar el 68, el 69, el 70 hasta el 71, ¿ya? Del 66 al 72. Por darme. O sea, vamos a contar el 66, 67, 68, 69, 70, 71. A ver, hasta el 71, ¿no? Entonces, este se pasa, sí, no, se pasa, sí, sí, se pasa, no, se pasa, no, no, se pasa, no, se pasa, no, se pasa, no, 70 sí, ¿no? Sí, se pasa, esto se pasa, este sí. Se pasa, no, este sí. Este se pasa, no, se pasa. Este sí. Se pasa, este sí. Se pasa, no, se pasa. Ya, por ahí que se me haya ido. 66, 67, 68, por eso que nos contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahí va. En la frecuencia absoluta vamos a poner al costado 7. Uy, pero se me pasó algo, a ver. ¿Cuál fue el que se me pasó? Es que tener mucha paciencia, ¿ya? ¿Qué se me pasó aquí? Un 60 y 70 y tantos. Ah, este no, este se pasaba. No lo he contado. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, yo he contado mal. Sí, y siguiente intervalo es de 72, sumamos más 6, 78. ¿No? Esto se repite siempre. Entonces, o sea, consideramos el 72, el 73, 74, 75, 76 hasta el 77. Vamos a contar. Entonces aquí vamos a tachar. Se pasa, sí. No, se pasa, 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 no, no, se pasa, sí.
Se pasa, no, se pasa, no. Este 72, sí. Se pasa, este sí. Este también se pasa, este también. No, se pasa. Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la frecuencia absoluta que va al costado de ese intervalo es 6. Ok. Ahora vamos con el 78-84. Entonces vamos aquí. Vamos a borrar esto que ya no se puede borrar. Bueno, vamos ahora entonces del intervalo del 78 al más 6 al 84. O sea que vamos a contar el 78, 79, 80, 81, 82 y el 83. ¿Ya? El 78 hasta el 83. Se pasa, no. Sí. No, se pasa. Sí, se pasa. Y sí, se pasa, sí, se pasa, sí. Sí. Se pasa. Se pasa, sí. Sí, se pasa. Entonces vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver de nuevo, ¿ya? 1, 2, 1, 2. Acá no hay nada. Es para allá a la izquierda, ¿no? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces la frecuencia absoluta de ese es 9. Sí. Ahora vamos con el intervalo de 84 a 90. Eso demora, pues es la parte que más demora, ¿ya? Paciencia nada más. Práctica. Yo lo hago lento para que me entiendan. Del 84 al 90, o sea, voy a contar 84, 85, 86, 87, 88, hasta el 89. A ver, aquí tenemos el 88. 1, sí, se pasa, sí, se pasa, sí, se pasa, sí, se pasa, sí, sí, y este se pasa. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a ver entonces si es correcto. Sí, y el último que es de 90 a 96. Sí, tiene que cuadrar, tiene que salirnos igual al total de datos, ¿ya? Entonces el último sería del 90 al 96. O sea, voy a contar el 90, 91, 92, 93, 94 hasta el 95. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya están todos, ¿no? 8. Uy, me olvidé uno. ¿Quién me olvidé? A ver de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. ¿Quién me estoy olvidando? ¿A quién me estoy olvidando? ¿A quién me estoy olvidando? Porque miren, aquí van sumando 7 más 4, 11, más 8, 19. Este de aquí no vale, ¿ya? Entonces, a ver, 11 más 8, 19, más 9, 28, más 8, 36, más 7, 43. Tendría que haber... 7 más 4, 11, más 8, 17, este sí vale. Ya, 11 más 14, 25, 25 más 9, 34, 34 más 8, 42. Acá debería ser 8, yo he contado 7, a ver, hay que volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, sí, efectivamente había 8, yo he contado, ¿ya? Ahora sí. Y hay que cuadrar, ¿ya? Hay que cuadrar, porque la suma de las frecuencias absolutas, acuérdense que tiene que ser igual al total de datos, y el total de datos es 50. 11 más 8, 19, más 6, 25, más 9, 34, más 8, 42, más 8, 50, ¿ya? Son 50 datos, si no me creen, regresemos al ejercicio. 50 datos, hay que decir, ¿eh? ¿Ya? Hay que estar verificando eso siempre. Muy bien, entonces ya tenemos las columnas de las frecuencias absolutas y las demás se hallan de la misma manera que la hallamos en el anterior, ¿no? La primera frecuencia acumulada es igual a la frecuencia absoluta, 7. Y la demás es la suma en diagonal, ¿no? 4 más 7, 11. La siguiente igual, 8 más 11, 19, ¿no? Más 25, más 19 más 6, 25, más 9, 34, más 8, 42, más 8, 50, ¿ya? Y la frecuencia relativa, pues se divide la frecuencia absoluta de esa fila entre el total, que es 50. Y 7 entre 50 nos sale 0.14. La siguiente también vamos a dividir 4 entre 50. Y eso sale 0.08 y así todas las demás. Y la porcentual pues se multiplica por 100 la frecuencia relativa, ¿se acuerdan? Entonces acá va a ser 14, acá 8, 16, 12, 18, 16, 16. Y todo tiene que sumar 100, ¿no? 14 más 8, 22, 22 más 16, 38, más 12, 50, más 18, 68, más 16, 84, si suma 100%. Y ya tenemos nuestra tabla de frecuencias elaboradas. De esa manera se calcula, ya saben chicos, la tabla de frecuencias de datos agrupados en intervalos, ¿ya? Es fácil, cuestión de práctica nada más. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver acá unos ejemplitos más, ¿ya? Para que se fije un poco mejor y después ustedes resuelvan sus ejercicios. A ver, nos dice, los siguientes datos corresponden a los años de servicio de los trabajos de una empresa. Elabora una tabla de distribución de frecuencias, luego responde. A ver, entonces aquí yo observo pues que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Son en total 48 datos. Son bastantes y observo que hay bastante variabilidad. Entonces acá hay que hacer una tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados. De frente, ya no voy a perder mi tiempo en intentar hacer una tabla de frecuencias normal, no. Hay muchos datos diferentes, hay mucha variabilidad. Entonces vamos a agruparlos en intervalos. Entonces, primer paso es calcular el rango. El rango, ¿sí?, se calcula, ¿sí?, restando el dato menor. El dato mayor menos el dato menor. Vamos a identificar el dato mayor 15, 20, 28, ¿no? Este es el dato máximo. Y el dato mínimo es 0. Entonces vamos a restar 28 menos 0, 28. ¿Ya? Entonces R es 28. Segundo paso es calcular K, o sea, el número de intervalo, que es igual a la regla de Stuch, 1 más 3.3
por el logaritmo de n, y n es 48, ¿verdad? El total de datos. Sí, tengo una duda si es 3.3 o 3.33. ¿Cómo lo estamos considerando? 3.3, ah, ya. Entonces vamos a hacer así. Y entonces primero les dije que se saque el logaritmo, ¿no? Entonces vamos a sacar el logaritmo de 48, le multiplico por 3.3 y luego le sumo más 1. Que sale 6.54. Entonces esto se redondea al entero siguiente, que puede ser 6 o 7 porque está prácticamente en la mitad, ¿no? A ver, vamos a hacerlo con el 6 o con el 7, ¿cómo será? A ver, va a depender, ¿ya? Vamos a empezar con 6. Si con 6 no sale, no cuadra muy bien, hacemos con 7. Y tercer paso es calcular la amplitud, que es la división del rango entre el número de intervalos, o sea, 28 entre 6. Ah, mira, de acá me doy cuenta que si yo divido 28 entre 6 no me va a dar una división exacta. Entonces me conviene mejor trabajarlo con el 7, para que sea divisible. 28 entre 7, 4, más fácil. ¿Ya? Es como mejor me conviene a veces. Y ya tengo entonces el ancho de clase. Ahora cuarto paso es hallar los intervalos de clase. ¿Sí? Entonces el primer intervalo, el límite inferior siempre es el dato menor. Y el límite superior es la suma, ¿no? 0 más 4, 4. Del otro será, pues en este caso, 4 más 4, 8. Cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. Acá es 8 más 4, 12. Aquí es 12 más 4, 16. 16 más 4, 20. 1, 2, 3, 4, 5. 7, ¿no? El otro será 20 más 4, 24. El otro será 24 más 4, 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ya. Y el último siempre el límite inferior es cerrado. ¿Ya? Entonces, ya tengo los intervalos y voy a pasarlo de frente a mi tabla. ¿Ya? Entonces en mi tabla tenemos acá, la primera columna es la variable. En este caso la variable vienen a ser número de trabajadores a los años de servicio de los trabajadores de una empresa. Entonces la variable son los años, primera columna. La segunda columna es la marca de clase. La tercera es la frecuencia absoluta, que viene a ser número de trabajadores. Este es mi F minúscula ahí. Y las demás ya vienen a ser la acumulada, la F mayúscula, la H minúscula, que es la relativa, y la relativa porcentual. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí coloco el primer intervalo, que es de 0 a 4. El segundo intervalo era de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16, de 16 a 20, de 20 a 24 y de 24 a 28. Y vamos a calcular acá de cada clase, de cada fila, su frecuencia y su marca de clase. Así. Bien, entonces acá la marca de clase les decía que bastaba con calcular, en este caso, la primera marca de clase, que es la suma de los límites. 4 más 0 entre 2 es 2. Entonces acá es 2 y las demás van aumentando en el mismo ancho de clase. El ancho de clase es 4, ¿no? 2 más 4, 6, más 4, 10, más 4, 14, más 4, 18, más 4, 22, más 4, 26. Y vamos a hallar la frecuencia absoluta, que viene a ser la cantidad de datos que están en cada intervalo. Entonces acá vamos a contar desde el 0 hasta el 3. ¿Ya? Bien. Entonces este no, este sí. No, sí.
sí, sí. Sí, sí, no. Sí, no, 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 no. Sí, sí, no, 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 no. Sí, sí, no, 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 no. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ojalá nos cuadre. Si no, caballero, no vamos a tener que hacer. Va a demorar entonces. A ver, esperemos que no. Vamos con ahora desde el 4 hasta el 7. ¿Ya? O sea, el 4, el 5, el 6 y el 7. Este sí, desde el 4 hasta el 7. Sí, no, no, no. Este sí. El 5 sí. No, sí. No. Sí. Sí. No, sí. 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 Sí, no, no, no. Sí. No. Sí, no, no. Sí. Sí, no. Sí. Sí, no, sí. No, no, no. No, no, sí. A ver, contamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos ahora a contar de 10. Vamos a volver a contar una vez más ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ahora vamos a contar desde el 8 hasta el 11, ¿no? A ver. Vamos a contar del 8 hasta el 11. No, 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 no. Sí, sí, no, sí, 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 no, 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 sí, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora vamos a contar del 12 hasta el 16, o sea, el 12, 13, 14 y 15. Del 12 hasta el 15, entonces. Del 12, sí, 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 no, no, sí, sí. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a contar del 16 al 20, o sea, el 16, 17, 18 y el 19, o sea, del 16 al 19. ¿Ya? El 16 al 19, el 16 al 19, el 16, sí, no, el 16 al 19, 1. Vamos ahora a contar del 20 hasta el 23. Del 20 al 23. No, no, no. Sí. Sí. Hay 2. Sí. Y del 24 al 28, o sea, al 28. Acá sí se cuenta el 28, ¿no? Entonces 24 al 28. No hay nada, no hay nada aquí, no hay nada aquí. 1. Y vamos a sumar las frecuencias absolutas. Me tiene que dar 48, ¿no? 11 más 17 es 28, más 9, 37, más 7, 44, más 1, 45, más 2, 47, más 1, 48. Sí cuadra. Muy bien, y lo demás ya es fácil, ¿no? Este se repite, 17 más 11, 28, 28 más 9, 37, más
740 más 1, 41, 43, 44, sumamos mal. 28, 37, 40, 41. 28, 37, 40, 41. ¿Ah? A ver, me da mi error, ya me lo estaba diciendo seguro. 37 más 7 es 44. Acá sería 45, 47 y 48. 47. Ok, y aquí pues la división de 11 entre 48. Frecuencia absoluta entre el total, ¿no? O sea, 11 entre 48 sale 0. Vamos a trabajar hasta dos decimales, 0.23. Siguiente, 17 entre 48, ¿verdad? 17 entre 48, 0.35. ¿Sí? Ahora 9 entre 48. Siempre la frecuencia absoluta entre el total, ¿ya? No se vayan a confundir con la F mayúscula. 0.19. Ahora 7 entre 48. 7 entre 48, 0.15. Y 1 entre 48. Es 0.02. 2 entre 48. 0.04. Y ya está. Ah, y falta el último, ¿no? Y 1 entre 48, que es 0.02. Si nosotros sumamos las frecuencias relativas, tiene que darnos 100. Es 1, ¿verdad? Sumamos 0.23 más 0.35, o lo más aproximado a 1. Más 0.15, más 0.02, más 0.04 y más 0.01. Exactito, ¿verdad? Muy bien. Y la frecuencia entonces relativa se multiplica por 100, acá es 23%, 35%, 19%, 15%, 2%, 4% y 2%, ya está. Entonces ya tenemos la tabla de frecuencias elaborada. Un poco choca me salió, ¿no? Ya está. Entonces podemos responder las preguntas. ¿Qué me dice? ¿Cuántos trabajadores tienen entre 4 y 16 años laborantes? Vamos a buscar. Vamos a hacerlo de otro color para poder que no se vea tan. Hay poco espacio, lo vamos a hacer con negro ahora, ¿ya? Entonces los que están entre 4 y 16. Tenemos que buscar los intervalos que están entre 4 y 16. Entonces serían estos de aquí, ¿verdad? Estos son los intervalos que están entre 4 y 16. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuántos trabajadores tienen entre 4 y 16 años? Entonces, 6 más 10 más 14, ¿no? 6 más 10. Le sumo sus... No, perdón, estoy equivocándome. Tengo que sumar sus frecuencias absolutas. Estoy sumando las marcas de clase, ¿ven? Entonces, no cometan este mismo error que estaba cometiendo yo. Se suman las frecuencias absolutas. Y ya no está en la segunda columna, está en la tercera. Entonces tengo que sumar 17 más 9 más 7. Que sale 33. Luego dice, ¿cuántos trabajadores tienen menos de 12 años? ¿Dónde están los trabajadores que tienen menos de 12 años? Entonces vamos a ubicar los trabajadores que tienen menos de 12 años. Vamos a borrarlo para que no se vea todo desordenado. Menos de 12 años. Entonces están aquí. De acá hacia arriba, ¿no? Todos los que están menos de 12 años.
porque acá está de 0 a 4, de 4 a 8 y de 8 a 12. Menos de 12 años están entre estas tres clases, entre estos tres intervalos. Entonces tengo que sumar sus frecuencias absolutas. 11 más 17 más 9, que es 37. Y la C me dice qué valor toma F4, o sea, la frecuencia absoluta de la fila 4. Esta es la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Esta es su frecuencia absoluta 7. Más F mayúscula 6, o sea, la frecuencia acumulada de la 6, que sería esta, 47. Menos 2 por la frecuencia relativa de la fila 3, que es 0.19. Entonces vamos a hacerlo con la calculadora. Primero la multiplicación. Entonces, a ver, es 0.19 por 2. Y a eso me sale 0.38. Entonces todo esto es 0.38. Entonces 47 más 7 es 54. 54 más 0.38 es 54.38. Listo. Ya tenemos entonces las respuestas. Tan. Fácil. Ahora sí, les toca a ustedes aplicar lo comprendido. ¿Ya? Aquí en este ejercicio les está pidiendo entonces que elaboren la tabla de distribución de frecuencias. Aquí por favor lo hacen en su cuaderno y lo toman foto y lo suben acá al Quizzes. Y ya las demás preguntas sí van a ser para marcar. Pero, bien chicos, las demás preguntas que le van a venir, ¿sí? Para volver a acotar eso. Las demás preguntas van a ser con respecto a estos datos. Por eso tienen que hacer primero la tabla y después con lo demás, con la tabla ya hecha van a poder contestar las otras preguntas. Ya no se vayan a confundir. ¿Sí? Y ya en esta última, sí, pues ahí sí ya es uno nuevo, son datos nuevos. Aquí, perdón. ¿Sí? Hasta la letra J corresponde, sí, porque van a venir la J, la L, la H, la I, perdón, la H, la G. Todas corresponden a la tabla de estos datos, a la primera tabla. Por eso hagan primero la tabla para que puedan ir respondiendo, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Nos vemos.